Continuamos con los sistemas de protección. Los sistemas de protección de los derechos humanos en el marco del derecho internacional humanitario tienen su fuente original en el sistema universal. Puede afirmarse que el derecho internacional de los derechos humanos se ha convertido en una especie de jus común, en una especie de jus gentium, en una configuración de una lex universalis, en un elemento estructurador de lo que es un orden público internacional, un derecho que no tiene fronteras, ¿no?, cuya penetración y transformación en los diferentes ordenamientos jurídicos internos se ha dado, se está dando y se seguirá dando de manera permanente. Así como uno podría entender que hay una permeabilidad de lo que son los instrumentos básicos en un ordenamiento jurídico, el derecho internacional de los derechos humanos ha venido modificando no solamente el modelo constitucional, sino incluso el papel que juegan las instituciones internas a la hora de la defensa de ese modelo constitucional. La determinación y protección efectiva de los derechos humanos no solo se asume, por tanto, desde el ámbito nacional, sino que se reconoce de una manera clara y creciente la competencia de la comunidad y de los organismos internacionales para intervenir en esta materia. De ahí que se pueda afirmar la existencia de sistemas de protección, porque la vocación de existir estos sistemas de protección no es otra que la de permitir que puedan estar presentes instituciones ante las cuales se pueda ejercer la tutela eficaz de estos derechos. Una primera manifestación podría darse en ese marco con lo que podría ser la configuración del sistema universal. El sistema universal se tienen instrumentos e instituciones en el marco de las Naciones Unidas que operan para la protección de los derechos. Y otra desde la perspectiva de la tutela judicial que está configurada en el sistema de las Naciones Unidas. Podríamos afirmar a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y de la configuración del Tribunal de Justicia, del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no?, la Corte Internacional de Justicia, que allí podría haber un escenario de protección de los derechos. Sin embargo, la jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia no ha estado enmarcada en la protección específica de los derechos humanos, sin perjuicio de lo cual sí ha creado una serie de reglas, de normas, que atendiendo a las mismas son y siguen siendo operativas para la interpretación de los derechos humanos en lo que son los sistemas tradicionales de protección de los derechos humanos. Mirar lo que deviene de las decisiones en el Estrecho de Corfú, mirar lo que es la comprensión del concepto erga omnes en el caso como Barcelona Traction, mirar cómo se entiende la configuración de los derechos a la autodeterminación y sobre todo, y que lo tengo escrito en el libro que dirigió el profesor Jugdar, de derechos humanos, temas de derechos humanos. Mirar cómo esta sentencia muy reciente en el caso Alemania contra Italia de los soldados nazis, la comprensión que se le puede dar y el alcance a la tutela de los derechos humanos en el marco de un conflicto armado internacional y los ámbitos de protección que pueden ser objeto de ejercicio ante esa instancia, ¿no? Es evidentemente bastante controversial lo que sucedió en este caso, al que me referiré más adelante cuando aborde lo que son los mecanismos de protección, pero ya nos pone de presente que en esa instancia internacional se podría llegar a dilucidar, ¿no? Para el que quiera tener una referencia, el caso que es una sentencia del 2012, el caso de Alemania contra Italia, tiene que ver con el asunto relacionado con unos campos de concentración y la afectación a ciudadanos y soldados
griegos e italianos, y demandas que ante el Estado de Grecia y de Italia se estaban cursando con ocasión de esto mismo, ¿no? Y que pues el Estado alemán entendía que había una aplicación extraterritorial de normas que no eran posibles para exigir o demandar la responsabilidad y la indemnización en cabeza del Estado alemán. Quizás el análisis que se hace allí puede llegar a cierta frustración, como digo, voy a exponerlo más adelante, y sugiero el voto disidente razonado del antiguo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cansado Trindade. Muy bien, dicho esto, el sistema universal también se estructura a partir de organismos como el Comité de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Consejo de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cada uno de estos organismos tienen un papel o rol a cumplir. Si bien ellos no generan decisiones que puedan ser en estricto sentido de carácter vinculante, sus informes, sus resoluciones, que son sometidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en ocasiones excepcionales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues tienen ciertos impactos desde la perspectiva de lo que pueda representar el papel que juegan las Naciones Unidas y los estados frente a la situación de vulneración o de infracción de los derechos humanos que se puedan dar en un determinado estado. Tengan en cuenta que en ese marco nosotros hemos pasado por diversos procesos en los que han ocurrido profundas violaciones de los derechos humanos, como lo señalé en el anterior video, en África, en Asia, en América, ¿no? Incluso en la misma Europa, que han sido objeto de valoración por parte del Comité de Derechos Humanos, por parte del Consejo de Derechos Humanos, por informes elaborados por el Alto Comisionado que delega en relatores especiales para la situación de los derechos humanos. En Latinoamérica, países como Colombia, países como Guatemala, El Salvador, el mismo México, Argentina han tenido ciertos, o han contado con relatores especiales o con informes sobre la situación de los derechos humanos en estos países, y que implica en cierta medida verificar si se están cumpliendo los estándares internacionales y cómo se pueden hacer sugerencias a los estados para que los incorporen o los apliquen de manera adecuada. Ya viendo el sistema europeo, ¿no? Entonces ustedes encuentran tanto en el sistema europeo como en el sistema interamericano un modelo en el que encontramos ya la configuración de dos sistemas de protección de los derechos humanos que tienen articuladas herramientas específicas, ¿no? El sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos y el sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y en estos dos sistemas, como lo señalaba yo anteriormente, pues ustedes van a encontrar diversas referencias sobre el modelo de protección, ¿no? En la Convención Europea de Derechos Humanos, pues hay un modelo establecido de cómo está configurado la tutela en el Convenio de Derechos Humanos. Más allá del catálogo que se fija, ¿no? Se determina también la construcción de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que tiene una serie de funciones, que tiene una serie de competencias, que tiene unas reglas para la admisibilidad, que se incorporó recientemente el tema de la consulta, ¿no? Que lleva a la examinación de los casos y a la determinación sobre todo de la fuerza obligatoria de la ejecución de las sentencias. Aquí hay dos aspectos importantes a señalar en el sistema europeo. El primero es la superación del primer modelo en el que coexistían la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y como una suerte de instancia de admisibilidad que le planteaba los casos ante el Tribunal Europeo. Al abrirse paso a la presentación directa ante el Tribunal Europeo, la Comisión queda con
la existencia de una comisión queda más con un perfil de generar informes y de determinar estados de situación de los derechos humanos en los diferentes estados partes, y no como un órgano que está encuadrado dentro del modelo de judicialización de los derechos en el sistema europeo. Sin perjuicio de lo cual, pues evidentemente su participación en lo que pueda ser el trámite o la instancia, pues esta pueda darse desde la perspectiva de tener presente, digamos, los elementos que puedan ser aportados desde esa perspectiva, ¿no? Tengas en cuenta que en el marco del tribunal y el modelo actual, pues la idea de tener directamente la instancia de admisibilidad ante el tribunal, pues lo que implica es que se garantice la tutela judicial efectiva de una manera más eficaz y más inmediata. Pero un segundo punto que yo les decía es lo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias, ¿no? Hay una primera regla: las partes, los estados partes o las partes contratantes en el mismo se someten a cumplir y acatar de manera definitiva las sentencias que sean proferidas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en donde ellas sean parte. Entonces, donde ellas han sido partes, van a darle cabal y cumplido acatamiento a las decisiones judiciales. En segundo lugar, está el tema de la supervisión del cumplimiento, que se hará por parte del Comité de Ministros. En tercer lugar está que la exigibilidad del precedente o la influencia de las decisiones que adoptadas para un estado parte puedan hacerse aplicables a otros. Esto es lo que se llama la interconvencionalidad. Entonces, pensar que a partir de una decisión que toma el Tribunal Europeo, esta pueda ser extendida desde el punto de vista de la interpretación y de la exigibilidad a otros estados, bien sea en casos diferentes, ¿no?, o en decisiones que se toman de otra manera. Lo cierto es que el problema que se está teniendo es sobre la fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias, está más en la concepción de si eso que se pactó exige el cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales por virtud del tratado, o si ante eso se puede excepcionar el cumplimiento del mismo en el entendido de que esa decisión judicial no surtiría efectos hasta que no fuera reconocida internamente por otra autoridad judicial o que no vulnerara el mismo sistema interno. Esto lo estoy diciendo en el marco del sistema interamericano, donde tenemos varios ejemplos que los voy a citar ahora, donde se han presentado anomalías en cuanto al cumplimiento de las decisiones o sentencias judiciales bajo este sistema de protección. Sin perjuicio de lo anterior, tengamos en cuenta que la regla básica se establece desde el punto de vista de la plena eficacia de la cosa juzgada material, ¿no?, y formal por parte de las decisiones judiciales que profiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y su pleno cumplimiento por parte de las autoridades internas de cada uno de los estados, ¿no?, para darle cabal aplicación a lo que es el cumplimiento de las decisiones judiciales. Ahí ha habido resistencias en ciertos casos. Una tercera cosa es la influencia que el sistema de protección pueda tener no solo en la configuración del derecho humano reconocido y tutelado, sino incluso en la interpretación o concepción constitucional de los tribunales constitucionales internos. Al menos en unas 3 ocasiones ha ocurrido en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no?, en materia
del derecho a la vida y a la calidad de vida, ustedes pueden consultar ciertas modificaciones que ha llevado a impulsar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, casos López Ostra contra España, casos Moreno Gómez contra España, o en Italia la Corte Constitucional en caso Guerra contra Italia, en donde en cierta medida ha influenciado lo que es el alcance de la jurisprudencia constitucional. Quizás se ha resistido más en este evento el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Y el Tribunal Constitucional alemán, tengan en cuenta que respecto de esto ha venido concibiendo que hay un núcleo, ¿no? La llamada teoría del caso Solange, hay un núcleo sobre el que los organismos e instituciones internacionales o los organismos e instituciones del sistema de protección, en este caso de derechos humanos europeos, no puede entrar a intervenir porque se entiende que ese sí es propio del órgano interno, ¿no? Y esa controversia que se ha suscitado ha gestado que de alguna manera no se llegue a una comprensión plena de la exigibilidad o no de la decisión judicial cuando transgrede o supere ese núcleo, ¿no? Entonces, cuando comprender que la violación de un derecho humano determinado viene a estar configurado o no dentro del marco de la protección de los derechos humanos o no en esa perspectiva, y de qué manera el Tribunal Constitucional acepta e incorpora esa misma interpretación dentro de su propia jurisprudencia o la acepta como una forma de modulación o modificación de esta misma. Ahora viene el sistema interamericano, ¿no? Y el sistema interamericano, no me compete hacer en este momento la exposición, pero el sistema interamericano, teniendo esa doble modulación entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una serie de singularidades importantes. La primera es que el sistema de protección que tiene el sistema de protección interamericano en cierta medida es a la vez garantista, pero también es poco efectivo. Garantista desde el punto de vista de que siempre está abierta la posibilidad de hacer una petición ante la Comisión Interamericana, de que ésta surta su trámite y sea objeto de admisibilidad, pero poco efectiva desde la perspectiva de lo prolongado que puede resultar un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa dilatación pueda en cierta medida ser nugatoria de la tutela eficaz de los derechos humanos. Por otro lado, pues está el tema de la resistencia que se viene dando a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo menos hay 3 casos que son emblemáticos que hay que resaltar aquí en este fenómeno que actualmente se está dando, ¿no? Un primer caso es el de las personas haitianas y dominicanas contra República Dominicana, ¿no? E incluso el caso Niña Jean y Bosico contra República Dominicana, que ha llevado incluso a que el Tribunal Constitucional de aquel país determine una especie de inconvencionalidad de lo convencional, es decir, una transgresión por parte de la Corte Interamericana de esferas y fueros que no pueden ser objeto de cuestionamiento. Y eso ha llevado a una serie de resistencia de lo que es la aplicación no solamente de la decisión de la Corte Interamericana, sino de entender que el modelo de protección, siendo residual, está diseñado específicamente para que opere con el objeto de dotar de una salvaguardia a aquellos sujetos que, habiendo agotado todas las asistencias y habiendo buscado o procurado la justicia en su caso, no lo alcanzaron, y que pretenden ante la justicia del sistema interamericano demostrar que la vulneración, ¿no?, de ese derecho humano persiste, y que de no ser objeto de tutela podría ser una conculcación que agravara la situación específica de ese individuo o de ese grupo de individuos. Segundo caso es el caso Hellman contra Uruguay, ¿no? La resistencia que ha tenido la justicia uruguaya
¿no?, ante una situación que es bastante compleja, porque es someter a una convencionalidad no solamente la decisión del poder legislativo, del poder judicial, sino la del constituyente primario en aquella amnistía que se pretendía dar, pues ha llevado a que las posiciones jurídicas, muy respetables también por parte de la jurisdicción uruguaya, se resistan a el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades internas, y con ello pues pretendiendo establecer como una suerte de debilitamiento del cumplimiento de lo que es el sistema, o mejor, el debilitamiento del sistema de protección de los derechos humanos. Voy a señalar dos casos más, ¿no? Un caso que lo conocen bien en Argentina, ¿no?, es el de Fontevecchia Amico, ¿no? El cumplimiento de la sentencia Fontevecchia Amico y la decisión de la Suprema Corte de la Nación sobre este mismo, sobre la viabilidad o no de la indemnización que debe operar, pues nos pone de presente nuevamente que los sistemas internos, en lugar de oponerse, tendrían que buscar la forma de adecuarse, de armonizarse cada vez más, e incluso de anticiparse a que sea el órgano internacional que defina la situación, sino que lo hagan ellos de manera expedita. Pero hay condicionantes políticos, hay condicionantes ideológicos y hay condicionantes desde el punto de vista del ego mismo que representa para una corte de cierre, ¿no?, para una Suprema Corte, el que le tengan que dar la letra y la canción y que tenga que seguirla como si estuviera en una pieza musical, sin que pueda intervenir de ninguna manera, sin que su intervención sea relevante, ¿no? Eso también creo que es un tema que hay que analizar y que pone en profundo cuestionamiento de si los sistemas deben preservarse precisamente para mantener inalterados los modelos democráticos, para mantener inalterado la garantía de los derechos y para permitir que los ciudadanos tengan un escenario a donde acudir. Un cuarto caso, y voy a añadir uno más, es el caso Granier, ¿no? El caso Granier contra Venezuela, ¿no? Es decir, y una decisión judicial, ¿no?, más allá de la de López Mendoza, en donde, ¿no?, Radio Caracas Televisión, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela prácticamente no podría decirse que entra en desacato, sino que desconoce abiertamente las decisiones de la Corte Interamericana e incluso promueve, en este como en otros, que se haga una investigación sobre los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una gran paradoja, ¿no? Nadie va a dudar de la idoneidad o no de los jueces de cada uno de estos países, y es más, tenemos alumnos aquí, tanto de Venezuela como de Argentina, como de Uruguay, y no soy yo quien para llegar a hacer esto, pero evidentemente hay una suerte de situaciones en las que nosotros estamos alejándonos de la premisa básica que era la universalidad, ¿no? Lo dije yo, la vocación básica es conformar un sistema universal de normas de protección de los derechos. Pues bien, ahora estamos en el desconocimiento del modelo universal y el retorno a lo que son mecanismos de obstrucción o de oposición a lo que es la tutela de los derechos, ¿no?, eficaz, y a comprender que decisiones de los sistemas como el interamericano pueden revertir el principio de la soberanía nacional. Lo dije al principio en el primer video, la soberanía nacional como concepto nunca se ha debilitado ni se ha deformado, pero la soberanía tiene que armonizarse, tiene que adecuarse, tiene que sujetarse a los estándares mínimos de protección de los derechos humanos. De no ser así y de reconocer una suerte de discrecionalidad a los estados en cada uno de sus territorios, pues evidentemente no habría ningún objeto de reconocer, ¿no?, ni de incorporar, ni de tener este corpus juris internacionalis de los derechos humanos, y podría dejarse al margen cualquier cumplimiento de los mismos. Y un último caso es el de el caso Radilla Pacheco contra México. Radilla Pacheco
su significación para la Suprema Corte de la Nación allí, sobre la concepción en materia penal, la modificación constitucional que llevó, pues también nos revela hasta dónde puede llegar esa influencia de los sistemas de protección y cómo se pueden ver ellos reflejados a la hora de las decisiones judiciales internas, ¿no? Y las decisiones legislativas. Porque una cosa es que el juez interamericano, que el juez que está arbitrando en el sistema le dote de protección al ciudadano, y otra es que pueda entrar a condicionar lo que es el sistema legislativo, el sistema judicial y el sistema ejecutivo, que uno no lo percibe en las decisiones de la Corte Interamericana, ¿no? Lo que uno ve en la Corte Interamericana es cómo los sistemas de protección de los derechos humanos están invitados a ser incorporados plenamente a los ordenamientos internos para que sirvan de una cláusula de salvaguardia plena de los ciudadanos, y que existiendo esta misma solo se activará en la medida en que las instancias internacionales las instancias internas dejen de corresponderse con esos mandatos o estándares convencionales. Pero si ellos se corresponden, no habría ningún lugar a entender que haya una suerte de interferencia, de intervención o de intromisión en los asuntos internos, porque lejos de eso se buscaría que se llegara a una concepción de ese tipo, ¿no? Cuando en el caso de la tentación de Cristo contra Chile, o en el caso de Atala Rifo e Hijas contra Chile, la Corte Interamericana le dice, bajo un contexto de convencionalidad objetiva, le dice al Estado chileno que hay que revisar esas normas, que hay que verificar si esas normas se corresponden o se compadecen con las exigencias o mínimos estándares internacionales. No lo hace con el objetivo de negar estos mismos, sino de indicarle cuál es el camino para que pueda estarse correspondiendo con estos, para que la protección sea eficaz y para que no se degrade el reconocimiento de los derechos, ¿no? Tanto a la hora del acceso de unas personas a la adopción siendo parejas del mismo sexo, como a la hora de la exhibición o presentación de una película y de los condicionantes para lo que pueda ser la libertad de pensamiento, la libertad de expresión o la libertad de conciencia en el momento de visionar esa misma, ¿no? Entonces, el sistema no está llamado a hacer una intromisión indebida, ¿no? El sistema está llamado a comprender o a darle un alcance a la tutela de los derechos. Lo podría decir para Colombia, en donde me encuentro, en el caso Duque versus Colombia, ¿no? Aquí ha habido una gran controversia sobre el reconocimiento o no a las parejas del mismo sexo, y no entiendo yo que la Corte Interamericana en la decisión de 2016 haya querido intrometerse o haya generado una intromisión indebida, ¿no? En lo que deben ser unas decisiones soberanas sobre qué modelo social y bajo qué reglas de juego o reglas normativas se va a operar ese modelo social, y si es lugar para incorporar y reconocer derechos plenamente a personas del mismo sexo cuando se unen en relación de matrimonio o no, sino más bien lo está pensando desde la singularidad de la persona humana, de decir, a ese individuo tengo que protegerlo, tengo que tutelarlo, y no puedo dejarlo sin la salvaguardia que está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que me exige a mí determinar el Estado que debe crear los mecanismos, y si aquellos que están creados no se corresponden con los estándares convencionales, tiene que ajustarlos, sin que haya lugar a entender que tenga que buscarse una modificación en las funciones que ejercen ordinariamente los tres poderes en cada uno de los estados. Bien,
Con esto finalizamos lo que es una breve descripción del sistema de protección y voy a entrar a abordar lo que es el sistema universal. El sistema universal lo voy a abordar en 11 partes y cada una voy a tratar de dar su descripción. Hasta aquí hemos abordado, digamos, esta delimitación del derecho internacional de los derechos humanos. De esto va a surgir una serie de análisis casuísticos que pueden plantearse y sobre los que vamos a trabajar para que podamos hacer el ejercicio pleno. En el siguiente video, a continuación, vamos a seguir con el tema de sistema universal.